Te sigo. Segundo Planes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Has desarrollado una carrera internacional con muchísimo esfuerzo. Te hemos visto en los mejores espacios. Y yo quisiera que nos platicaras un poco qué es lo que estás haciendo ahora mismo y cómo te ves en perspectiva. En estos momentos acabo de terminar, de preparar un espacio en La Habana, que me tardó unos 3 años, acondicionándolo para exhibir mi obra ahí. Fue un trabajo bastante agotador porque, pues incluía actividades que por lo general uno no está acostumbrado a hacer, como el control de mucha gente trabajando, en fin. Además estoy preparando una exposición o comenzando a pensar en un proyecto que me están invitando, que no quiero dar con certeza el hecho hasta que no se consuma la idea, ¿no? Que es una exposición, un buen lugar, un lugar donde yo admiro mucho, ¿verdad? Y respeto, una institución. Y pues nada, en eso estoy y viajando mucho de Monterrey a La Habana, de La Habana a Monterrey, para organizar mi trabajo en los dos espacios. En eso estoy. Segundo Planes, tú jamás le has dado una oportunidad al realismo. Tú, desde que comenzaste a trabajar siempre sin tocar el suelo, siempre con una imaginación viva. ¿Esto qué te ha significado en términos de esfuerzo, en términos de proyección, en términos de problemas y oportunidades? Mira, yo comencé a estudiar desde muy niño, o sea, tenía 10 años. Habían 3 niveles. ¿En La Habana? En Pinar. En Pinar, ok. Con 6º grado y 3 de secundaria en Pinar. En La Habana, que se llamaba nivel elemental. En La Habana hice 4 años en nivel medio en la Escuela Nacional de Arte y 5 años en el Instituto Superior de Arte, que ya era la licenciatura. Ahora, ¿por qué te hago este comentario? Porque en las escuelas, sobre todo en los 2 primeros niveles, elemental y medio, se estudiaba lo que era, es el estilo de aprendizaje que es académico, lo que enseñaba, yo no sé si se enseña todavía, pero lo que enseñaba hasta hace muy poco las academias tradicionales de las artes, que es el copiar del modelo, o sea, hacer lo más realista que puedas el modelo, aprender a las técnicas, copiando naturalezas muertas, copiando figura humana, copiando paisajes, etcétera, etcétera. Pero yo en lo particular fui tan malo, pero tan malo, que en los 2 niveles, no en el tercero, pero en los niveles reprobé años en algunas materias, como en el de dibujo, por ejemplo, como en el de escultura. Entonces, mi acercamiento a tratar de copiar algo no era porque no quisiera hacerlo, sino porque no podía. De hecho, por ejemplo, en el primer año de nivel elemental, en 6º grado, 4 reprobamos, y ahí no podía reprobar porque era una escuela vocacional, y me dejaron solo a mí porque yo me enojaba mucho, rompía, pero era un niño de 10 años, rompía los dibujos y los profesores. Pablo Kerr, un profesor que vive ahora en Barcelona, amigo ahora, varias veces me corrió. Entonces, por eso yo creo, por el interés que yo tenía y por la impotencia de que no me salía. O sea, eras malo. Muy malo, no malo, muy malo. Y logré pasar a la Escuela Nacional de Arte, pues, también por una coyuntura ahí de que el examen no se hizo allá, vinieron a las provincias y entraron más cantidad de gente. Bueno, en fin, a lo que quiero llegar con esto es que no tenía yo la capacidad para copiar de manera realista, como debía hacerlo, los modelos. ¿Y qué yo hice? Comencé a hacerme de herramientas y ver otra realidad. Es profeso. O sea, yo ya no copiaba como los demás la naturaleza muerta. Yo
sin saber que esa es la esencia del arte, además, de poner pues de parte de la creatividad, es lo que hacía yo. Entonces eso me fue me fue dando capacidad como para reinventar las cosas, no no para copiarlas, vamos. Entonces yo creo que ya al final, en nivel superior, yo entré con un poco más de capacidad que otros alumnos que se la pasaron copiando del natural. Tengo amigos que después reprobaron la tesis y agarraban 100 en máximo en todas las materias, porque era de copiar. Entonces, ya entrando en el Instituto Superior de Arte era de libre imaginación y de creatividad, ¿no? ¿Y cómo llegas a México? Llegué a México Pues yo me acuerdo de ti muy jovencito muy joven. y con un furor extraordinario. O sea, lo Sí. que tú hacías no se parecía a nada No, de lo no. que se hacía aquí. No, fíjate que tuve la fortuna, por gracia de Dios, que fueron unas personas, unos coleccionistas, y me compraron unas obras. Y esta señora, trabajaba en la tele con Gilberto Marco, se llama Idalia Cantú, una psicóloga. Sí, ¿cómo no? Entonces ella me hizo el favor de comprarme unas obras, de invitarme. Es más, me dijo allá, te voy a presentar con un galerista que ha hecho muy famoso, un artista que no se conoce en México, pero que en Nueva York es... Estoy hablando del 90, a mí no... Que es Julio, ¿no? Era Julio Galán. Entonces, mis hijas son artistas y tal, y bueno, entonces me invitó acá. Pasé primero por el DF, donde había una galerista promoviendo el arte cubano, se llama Nina Menocal. Claro, sí, sí. Hice algunos contactos y así, que ya lo había hecho en La Habana, pero de compromiso de exposición colectiva y compra de obra y así, de su parte. Y vine para Monterrey y desde entonces estoy acá. He vivido fuera por temporadas, ¿ves? Pero el centro siempre ha sido Monterrey, ya 29 años. Entonces llegas con Nina Menocal y con Guillermo Sepúlveda, nada menos. Y con Guillermo Sepúlveda. Con Nina Menocal, nada. Sí, es una fiebre de tu trabajo. O sea, tu trabajo estaba en muchos lugares que eran lugares clave. Sí, mira, tuve la fortuna de que en esos momentos aquí en Monterrey, por ejemplo, había un movimiento muy interesante, como ciudad estaba creciendo y estaba haciendo la diferencia con el tiempo anterior. O sea, me refiero a que se estaba inaugurando el Ballet de Monterrey, se estaba inaugurando el Museo Marco, había una fiebre por el coleccionismo profesional realmente, por amor al arte y por inversión y todo, pero no para decorar. O sea, como quizás ahora prime la condición, ¿ves? Yo te voy a decir cómo me acuerdo de esos momentos. Tú me dices si es verdad o no. Yo me acuerdo que compré un ejemplar de la revista Interview, Sí. que traía una portada de Aretha Franklin, y luego abrías y había una sección en esta revista, cuando la dirigía Andy Warhol, que se llamaba Preview. Preview quiere decir que le interesa a Andy Warhol, pero que puede que no llegue a nada o puede que llegue a ser muy importante. Pero Andy Warhol es un capricho de él. Allí estaba una pintura que decía, me quiero morir. Y era Julio Galán. Sí. Entonces yo me puse a indagar y luego me dijeron, es que Julio Galán está muy ligado a Monterrey y todo eso, bueno, no sé. Pero me inquietó mucho. Y en esos días, pronto, o sea, días cercanos a eso, Julio Galán se empezó a promover aquí en Monterrey. Y al mismo tiempo que Julio Galán, se empezó a promover tu trabajo. Sí. Y los dos se volvieron muy fuertes y los dos no aparecían en fiestas ni nada, sino que tenían su mundo aparte y tú tenías tu taller también muy aparte. Eran como estrellas secretas. ¿No? Sí. Bueno, el caso de Julio venía de Nueva York, pues Julio se fue a vivir a Nueva York. Y como que sí tenía más publicidad, más promoción. Pero exactamente lo que sucede con las artes plásticas en general es que es un oficio o una profesión muy individual, o sea, muy de estar en lo tuyo, a diferencia de un poco del teatro,
la literatura también hay como peñas y más el ambiente Más payasada, bohemio, ¿no? Más ajá. payasada, sí, sí. Y los músicos, que bueno, pues conciertos aquí y tal, tal. Y también resulta que se conectaron los dos trabajos de Julio y mío, porque yo no conocía a Julio tampoco antes de venir a Monterrey, pero la influencia era la misma. Yo a partir del 84, en la primera Bienal de La Habana, va una señora de México, no recuerdo el nombre, y da una conferencia sobre Frida, antes la fridomanía, que empieza en el 85, 86, cuando Madonna pues compra aquella obra de Frida en más de $1 millón, y todo el mundo fijó. Bueno, antes de todo eso, mi trabajo tenía mucha influencia, mucha referencia de la obra del surrealismo mexicano, desde Posada, pasando por Frida, María Izquierdo, toda esa gente. sí, Leonora Carrington, y bueno, total, que se emparentaban un poco la obra, o sea, la obra tenía cosas en comunes, vaya, digamos. Claro, sí, sí, sí. Porque El mundo onírico. era esa referencia con un poco el gusto o la información contemporánea de resultados, de la obra, ¿ves? Y de construcción misma de la obra. Entonces, pues sí, fueron tiempos realmente que muy lindos, o sea, muy lindo, porque además yo venía de un lugar, de un país donde las relaciones o el estilo de vida o las condiciones eran totalmente distintas, ¿ves? Entonces acá llegué y acababa casi de graduarme de la universidad ya, de Lisa, pues yo me gradué en el 89, y comencé a hacer la carrera de mercado aquí. O sea, un poco aplicando todas las enseñanzas de Cuba y otras que nunca nos enseñaron, porque en Cuba, como no había mercado de arte, eso no se tocaba. Ahora, como quiera, hay cierta información y cierta formación también en los alumnos de este aspecto, pero antes no se tocaba eso, ¿no? Es que yo me acuerdo que muchos coleccionistas de Monterrey tenían una especie de puente con Cuba, y otro muy extraño era un puente que tenían con Veracruz, donde había muchos pintores inocentes que hacían arte naif y ni siquiera sabían que lo hacían, simplemente lo hacían, y en ese tiempo se empiezan a desarrollar también las exposiciones fuertes de Guadalajara. Expo Arte Guadalajara. ¿Cómo recuerdas ese capítulo? Sí, mira, las ferias de arte. Eran las ferias de arte en Guadalajara, y que bueno, fue el antecedente de la Feria Maco, que es la más importante ahora. Así es. De toda Latinoamérica. De hecho, dos regias fueron Verónica González y la presidenta ahora de la feria. Comenzaron aquí en la feria aquella, bueno, me estoy tirando mucho, sí, sí. pero la feria de Guadalajara fue una feria muy importante, muy, muy, muy importante, porque era una feria que aglutinaba diferentes vectores que tenían que ver con las artes plásticas, como coleccionistas. Gabriel Orozco se proyectó desde allí. Desde allí. Francis Alice. Francis Alice, desde allí también. Entonces invitaban a muchos coleccionistas, y el programa era muy interesante porque había parte de discusiones teóricas muy interesantes y profundas, y que tenía que ver mucho con el contexto, como ahora, la Feria de Maco, el contexto internacional, y hacían una inversión para que visitara gente que hacía crecer la feria, pero hacía crecer también el movimiento de las artes plásticas. Había un señor, un curador que se llamaba Carlos Achida, claro, sí, muy sí, importante sí. también, Sí, claro. que desde Guadalajara él hizo que creciera mucho el movimiento de las artes plásticas en Guadalajara, y artistas como Marcos Arce y otros artistas fueron La Quiñonera. Él como que los metió a Francis Sales, precisamente. Claro, sí, sí, sí. La exposición primera y sus que hizo. extrañas obras que a veces rarísima, consistían en nada, ¿no? Un chicle pegado en la pared, por ejemplo. Un ¿no? chicle, y bueno, aquellas obras también que pintaba y hacía que otros artistas naif lo hicieran la interpretación. Artistas inocentes. ¿no? Ajá, naif. O naif no, incluso personas que trabajaban haciendo carteles, que no eran ni artistas. Que dibujaban en las cantinas. Exactamente. ¿no? Entonces la Feria de Guadalajara fue una feria muy, muy interesante, que se emparentó con el movimiento de coleccionismo que hubo aquí en Monterrey,
Y, por ejemplo, la inauguración del Museo Marco, los premios Marco, que recuerdo que en aquella, o sea, todavía a la fecha no hay premio más alto Así es. que el premio que concedía el Museo Marco. Entonces, fue todo un movimiento y fue todo un tiempo, una época donde confluyeron muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos y muchas direcciones que hicieron que uno sacara provecho de eso también, ¿ves? El contexto condicionó todo lo que vino, no de mi parte, sino de los demás artistas también, los demás creadores. ¿Qué es lo que pasa con el pintor hoy? El pintor proviene de una época en la que la permanencia garantizaba el valor de una obra a veces, la trascendencia física, pero ahora que todo se está digitalizando, ¿cómo se piensa o cómo piensas tú la expresión plástica? Es mucho más abarcadora, en cierto sentido, porque los valores y el carácter que tenían permanecen, pero hay otros que se han enfatizado. Aparecieron en algún momento determinado, por ejemplo, como la expresión de los dadás, el concepto de incluso eliminar sus propuestas como parte de la misma idea, Claro, rebelde, ¿no? Destruirla. Y que desapareciera como movimiento incluso. Eso se ha enfatizado, porque hay tipos de obras ahora que son muy, muy, muy efímeras. E incluso hay obras que en realidad no es ni la obra en sí, sino es el testimonio de la obra, la documentación. Sí, como las cabezas de puerco de Rubén Gutiérrez, que son pues cabezas de puerco que se dejan en la calle o en una plaza y que generan una nota en la prensa. La obra es la nota. La nota, exactamente. No la cabeza. Exactamente. Igual que hay artistas hay un artista cubano que la obra en sí fue ejecutada en un momento, pero la obra ya no quedó la obra, sino la información de lo que fue la obra. E incluso, y está la foto, pero la foto de por sí, bueno, es una obra de arte, porque es un medio, pero en realidad no es la foto, es lo que pasó que la foto documentó. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la huella. La huella, vaya, digamos. Entonces, yo lo que pienso es que lejos de perder, yo creo que se ha ganado mucho, porque se ha incluido, como en todos los tiempos, o sea, siempre corre el riesgo de gente que realmente no va a trascender, en esa determinada época cuando la está haciendo, es muy así, muy llamativa, pero al final de cuentas el tiempo pone las cosas en su lugar. Lo que sí a mí me parece muy, no arbitrario, sino muy reaccionario, es negar tajantemente cuando aparece algo, negarlo. O sea, eso es una posición ya yo creo que de vejez o de no correr riesgos o no darle la oportunidad de la duda, digamos, ¿no? Entonces hay muchos artistas jóvenes que hacen una obra muy experimental que tiene un sentido, ¿verdad? Segundo plan es, utilizando un poco el lenguaje presidencial, tú tienes un libro que no lo tiene ni Julio Galán. Le hicieron es muy bueno, es sí, la verdad. Sí, pero le hicieron buenos libros, Julio, sí. Sí, me acuerdo uno que promovió Guillermo, pero este Sí. libro que tú tienes es una auténtica obra de arte, es legendario. Gracias. Mucha gente habla de él, se ve poco, Gracias. pero existe. Claro. Es un libro impresionante, es un libro carísimo. Sí. Platícanos un poco cómo llegas tú a este libro y cómo llega este libro a ti. Fíjate que hay un amigo que se llama Alberto Ibarra, que cuando yo trabajé con Ramis Barquet, un galerista de Monterrey, él producía los libros de esta galería y me produjo, no sé, unos 4 libros a través de la Galería Ramis, en una imprenta que tenía muy buenos recursos llamado Proceso Gráfico, que ya no existe. Y él le propuso a una persona comenzar un proyecto, una editorial de libros especiales. Y entonces
O sea, libros únicos. únicos. Por el formato, por el tamaño, que no es común este tamaño, tiene como 50 centímetros, lo abres y son 60 centímetros o 65. O sea, son libros... Es un libro que ni se puede sacar a la calle, ¿no? Solo No, puede estar en una sala. Es para exactamente. presumir. Sí, pero además que no lo puedes ni esconder por el tamaño, como decía, como decía el que lo produjo, decía Fabián González, decía, no, está bien que sea grande porque así no van a tener manera de esconderlo, van a tener que tenerlo arriba de la mesa, porque en los libreros no cabe. Ni siquiera se lo por la pueden robar, altura, ¿no? Exactamente. Oye, y no, fue una fortuna porque empezaron con este proyecto con el libro mío. Y fue un tiempo de organizar imágenes, de un proceso de realización. Fue largo, pero dio frutos y el resultado no fue malo, fue bueno, gracias a Dios. No te pido cifras, pero quiero que, en caso de que así sea, me lo confirmes. Yo creo que este libro cuesta 1 millonada. Sí, bastante dinero. Sí, la producción es un libro técnicamente muy logrado. O sea, la gente que sabe De ediciones. de ediciones lo ve y siente que aparte que le metieron mucha producción, el nivel fue un buen nivel que tiene el libro. Entonces, porque hay recursos técnicos, porque por el tamaño se hacen más difíciles Más costosos de lograr y costoso, aparte de costoso. Entonces sí, pues muy contento, gracias a Dios, porque Alberto y Fabián tuvieron a bien conmigo producirlo, ¿verdad? Estoy muy contento. Ahora, ¿hacia dónde vas tú en estos momentos? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás invirtiendo en Cuba? ¿Vas a desarrollar tu obra allá? ¿Qué sigue? Fíjate, yo creo que voy a producir en los dos lugares, aquí y allá, en Monterrey y en La Habana. Y de hecho ya me he pasado estos 3 años últimos condicionando ese espacio en La Habana y yo creo que pues merece el lugar que le dedique tiempo, ¿verdad? Al comienzo pensé que no, al comienzo pensé que ya me iba a quedar aquí y pues iba a mostrar ahí nada más. Pero hay un movimiento muy interesante de arte en Cuba. No hay mercado, la situación económica es muy mala, pero a nivel... Pero siempre lo ha sido, ¿no? Entonces sí, no pasa nada. exactamente. Estamos acostumbrados a estas situaciones siempre de emergencia. Aunque ahorita está arreciando, está poniéndose más difícil. Pero Hay gente que no lo cree, pero yo recuerdo que muchas exposiciones en La Habana, exposiciones de arte en forma, eran simplemente pues unos hilos colgados y luego ahí ponías no era un cuadro, obra. era tu hoja y la colgabas Exactamente. y decían, esta es la exposición. Entonces era, no puede ser, no, es broma, no es broma, es un performance, no, es una exposición. Claro. Así es, por falta de recursos. Así es. Llegó el momento en los años 90 al principio, cuando el periodo especial, muy difícil. De hecho, las bienales, por lo general, en lugar de ser cada 2 años, por las situaciones han tenido que extenderse a esta última se extendió a 3 años y en el 93 también creo, por el periodo especial se extendió y así, ¿no? Pero a lo que voy es que hay un movimiento tan interesante y hay artistas tan buenos y tan experimentales y hay de todo también. Claro, sí. Sí, Sí, hay muchos que son 3 patines, verdaderamente, ¿no? Claro. Pero hay artistas contemporáneos que hacen arte con recursos tradicionales, pero se ven contemporáneos, son artistas muy buenos. Y hay otros artistas muy experimentales, muy buenos. Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es, y yo me perdí de todo el contexto cubano, yo me perdí totalmente porque llevo 29 años aquí, ajenos a eso. Entonces, de alguna manera, yo creo que el trabajo se va a alimentar, retroalimentar, estando en los dos lugares, ¿ves? Entonces yo creo que eso, voy a estar yendo y viniendo, como lo he estado haciendo desde el 2009, he estado yendo y viniendo mucho, pero ahora con ese espacio, pues con más razón, ¿no? Porque tengo muchas condiciones ahí. De espacio, ¿Expones este año en Monterrey? ¿Sabes qué iba a exponer? Hablé con Ari, hablé con el que ya no está, pero que estaba dirigiendo el Museo del Centenario, me dijo, sí, claro, segundo, vamos a hacerla. Aristóteles. Sí, Aristóteles.
Y ya no está, pero ya nunca le propuse porque no tenía tiempo de ver concretado este proyecto en La Habana. Entonces me urgía eso porque llevaba 3 años en eso. Entonces ahora estoy produciendo por una exposición acá. No sé si ahí o en el Fátima, donde fue mi última exposición, que el espacio es increíble, ¿no? Pero bueno, tendremos que ver. Y otra exposición que en un lugar muy importante, pero que no quiero todavía comentar, que desde ahora quieren que sea toda la producción que yo he hecho aquí, fuera de Cuba. Pero hay que darle cuerpo a todo el proyecto, o sea, todavía no se sabe exactamente con seguridad qué, ¿no? Segundo Planes, gracias por crear una obra tan extraña, tan compleja, tan onírica, tan Gracias. divertida y tan profunda. No, gracias, Hasta pronto. Gabriel. Gracias.